Y a las 4 de la tarde, 16 minutos, les contamos que en medio de esta emergencia por los incendios que se están registrando en el país, el seguro climático es el mecanismo financiero esencial para los afectados que han perdido sus cosechas y los animales. Para entender mejor de qué se trata esta ayuda para los productores agropecuarios, nos conectamos a esta hora con Andrés Valencia, que fue ministro de Agricultura. Doctor Valencia, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Eduardo, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Doctor Valencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Esta es una especie de seguro para esas personas que están perdiendo fincas y que están perdiendo terrenos? Eduardo, pues digamos, es importante aclarar que el seguro agropecuario aplica para aquellas personas que efectivamente adquirieron la póliza a través de una compañía aseguradora de las que operan en el mercado. En ese sentido, es importante aclarar que aquellos productores, especialmente el departamento del Tolima, ganaderos o productores agropecuarios o agrícolas, si tuvieron y si adquirieron la póliza de seguros agropecuarios, seguramente podrán tener evidentemente unas coberturas amparadas con dicha póliza. Si no están asegurados, pues es muy difícil que la póliza funcione, porque ya sería una situación post en donde no habría ninguna posibilidad de cobertura porque no tendrían ese seguro. Sí, pero entiendo que esa cobertura actualmente, doctor Valencia, y lamentablemente en medio de estos incendios, pues nos damos cuenta de que es muy pequeña, ¿no? Es correcto. Digamos que el año pasado el país debió haber cultivado más o menos unas 5 millones de hectáreas, 5 millones y medio, y cerca de 160.000 hectáreas estuvieron aseguradas en los distintos cultivos que hoy en día existen en Colombia, en arroz, en café, en banano, en frutales, etcétera, etcétera. La cobertura sigue siendo muy baja, a pesar de que los gobiernos históricamente han venido dando un subsidio a la póliza del seguro que puede llegar incluso hasta el 80 y el 90% según el tamaño productor. Sí. Y estas pólizas, ¿cómo se consiguen? Porque a lo mejor hay mucha gente que lo está viendo, doctor Valencia, y dice, pues hombre, dadas las circunstancias que se están dando en el país, los incendios y demás, pues yo quisiera asegurar mi terreno. Hay unas 4 o 5 compañías de seguros que hoy en día aseguran los cultivos agrícolas, son seguros climáticos. Hay varios tipos de seguro, pero digamos que el más común es el seguro climático, que cubre, digamos, los excesos de lluvias o los déficits de lluvias, los vientos, los huracanes. Y esos seguros, digamos, tienen un valor de una prima. El gobierno subsidia parte de ese valor de la prima, que puede llegar, como les mencionaba, hasta el 80%, para lo cual además el gobierno destina una plata que le transfiere a Finagro, que es el Fondo de Financiamiento Agropecuario que hoy en día tiene el Ministerio de Agricultura. Esa prima, digamos, depende de un recurso público que destina el gobierno. En estos momentos, hasta el mes de junio o julio, se había ejecutado una buena parte de esos recursos que ya había destinado el gobierno para el subsidio de la póliza. Todavía sobran unos recursos que podrían eventualmente destinarse hacia los pequeños productores que quieran asegurarse a partir de este momento, y sobre todo de cara al fenómeno del Niño cuando entre en pleno vigor hacia el mes de septiembre y octubre. Ahí es importante que el gobierno asigne recursos adicionales y en la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso en este momento amplíe esa partida presupuestal para garantizar el subsidio de cara al año 2027, que es cuando seguramente vamos a ver, sobre todo en el primer trimestre del año entrante, los estragos o impactos del fenómeno del Niño. Usted nos dice, el gobierno da esa opción de financiar o de subsidiar parte de ese seguro. Entonces, para un pequeño agricultor, más o menos ¿cuánto le podría costar? Si nos puede dar una idea. Digamos que todo depende de cómo las aseguradoras calculen el valor de la prima. Normalmente, pues hay 2 formas de calcular la prima. Uno es por el valor de un cultivo, digamos, cuánto está estimado su valor, y el otro es digamos, por la estimación de los ingresos que se puedan originar de ese cultivo. Normalmente ese valor de la prima puede ser un porcentaje que puede llegar hasta el 10%, y el gobierno subsidia el 80% del valor de la prima dependiendo del tamaño del productor. Si es un productor pequeño o es un productor pequeño de bajos ingresos, el subsidio va a ser más alto.
los medianos productores tienen un subsidio que puede llegar hasta el 50 o el 60%, y los grandes productores, que fue una política del gobierno anterior, quedaron excluidos de cualquier subsidio. Eso, pues digamos, si bien tenía un sentido desde el punto de vista de que los grandes productores deberían por sus propios recursos pagar la prima, de todas maneras eso bajó las hectáreas aseguradas durante el año 2025. Claro. Exministro Valencia, ¿qué cubre básicamente este seguro? ¿Le responden con qué? Digamos, después, cuando hay un daño, digamos, en un cultivo o en un hato ganadero, lo que hace la aseguradora es, con el concurso, pues por supuesto, del productor, es primero verificar que el daño que se originó en el cultivo, pues hace parte de los eventos climáticos que cubría la póliza. Suponiendo que eso fue así, lo que se hace es, normalmente en los casos de los cultivos agrícolas, se calcula el valor de lo que se va a cubrir por parte de la póliza, por ejemplo, a través del valor de los costos de producción o lo que invirtió el productor para establecer su cultivo, sobre todo un cultivo, digamos, transitorio, un cultivo de arroz, digamos que costó 6, 7 millones por hectárea, pues lo que hace la póliza es cubrir una porción de ese valor de establecimiento del cultivo menos el deducible. Bueno, pues es una extraordinaria opción que lamentablemente pues tiene una baja cobertura. ¿Lo atribuye usted, doctor Valencia, de pronto a desconocimiento de los nuevos campesinos de estas opciones? Sí, digamos que yo creo que hay varios factores que de pronto afectan la demanda en la prima de seguro. Primero, el desconocimiento. Normalmente en Colombia, más usted lo sabe, no todo el mundo se asegura. No todos los colombianos tenemos seguro de salud. Incluso no todos los conductores, por ejemplo, de motocicletas adquieren el SOAT. Entonces, digamos, todavía al país le falta una mayor cultura de aseguramiento y eso, por supuesto, trasciende también al campo colombiano. Hay que hacer mucha mayor promoción, mucha mayor, digamos, difusión de que en el país existen instrumentos de seguros para cubrir los daños climáticos, las pérdidas de los animales, la muerte de los animales. Hay seguros catastróficos que permiten cubrir, digamos, las pérdidas, como el caso del municipio de San Luis. Si el municipio de pronto en el futuro decide adquirir un seguro para cubrir los daños y pérdidas de sus productores, puede adquirir un seguro catastrófico de carácter agropecuario. Y lo otro es que no todos los productores creen que el seguro va a cubrir o que su cultivo, perdón, va a estar afectado por efectos climáticos. De pronto se creen, en el caso sobre todo de avicultores o de porcicultores, que no ven cómo eventualmente un evento climático puede afectar su producción ganadera o porcícola. Porque a veces en el caso de la porcicultura y la avicultura son ambientes controlados, los animales están confinados y de pronto son menos vulnerables a variaciones climáticas. Pero sí, digamos, falta mucha difusión y no solamente en el seguro agropecuario, sino en general en el aseguramiento en Colombia. Estos incendios, por supuesto, los cubre, ¿cierto, doctor Valencia? Si los productores estaban asegurados, sí, sin duda. Si no están asegurados, yo creo que el gobierno tiene que, digamos, generar un programa de ayudas. Yo entiendo que ya hubo una conversación entre el Ministerio de Agricultura y la gobernadora del Tolima para cubrir, digamos, por ejemplo, con silo o con heno a los animales que hoy en día, como estaba mencionando el alcalde en la entrevista anterior, que perdieron las pasturas y los animales no tienen con qué comer. Entiendo que ya el ministerio va a destinar una partida para darles una alimentación a los animales que fueron afectados por los incendios. Pero de nuevo, digamos, en esto funciona mucho la prevención y de cara al fenómeno del Niño, yo creo que el gobierno desde ya tiene que iniciar una campaña de promoción del aseguramiento para que las pérdidas no sean más grandes de lo que han sido hasta ahora, sobre todo que todavía el fenómeno del Niño no ha cubierto una parte importante del territorio nacional. Esto está empezando. Que va a pasar, digamos, exacto, está empezando y eso sin duda va a generar complicaciones en los cultivos agrícolas y en los establecimientos ganaderos. Bueno, pues, exministro, le agradecemos estas explicaciones y ojalá pues con el terremoto, con esto que está ocurriendo con los incendios y demás, pues eso de alguna manera nos ayude a todos los colombianos a tener una mayor cultura del aseguramiento. Gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias.